Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Botetano. Soy gerente de Inclusión Activa y hoy me presento frente a ustedes con un polerón gris, con el logo de Inclusión Activa, una camisa celeste y mi piel es de tez morena y tengo barba en la cara. Hoy día vamos a hablar del gestor de inclusión, pero para hablar del gestor de inclusión, lo que debe hacer, cómo se forma y cómo se certifica como este experto, tenemos que entender un poquito el contexto normativo de la ley y por qué aparece esta exigencia legal para todas las instituciones que están afectadas a la ley. La ley, de manera muy resumida, tiene dos etapas. La ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. Una, que está asociada a la ley 21.015, que nos instala una exigencia normativa respecto a una cuota determinada de trabajadores con discapacidad que tengo que tener en cada organización afecta a la ley. ¿Sí? Y esta es del 1%. Pero después hay una mejora a la ley, producto de las cosas buenas y de las cosas desafortunadas que pasaron en tratar de operacionalizar esta exigencia en todas las organizaciones. Aparece una ley de inclusión que viene a promocionar y que viene a fortalecer la gestión en inclusión que se tiene que hacer a nivel organizacional para que la cuota sea finalmente el resultado de esa gestión y no el mero objetivo. Entonces, esta ley, que es la ley 21.275, nos exige tres cosas básicamente. Una es instalar procesos de mejora continua a través de un programa de capacitación hacia las organizaciones que hoy están afectadas. Capacitaciones en discapacidad e inclusión. Dos, es avanzar en formalizar y documentar los procedimientos que hoy día tenga la empresa o la institución para que esos procedimientos sean inclusivos. Y finalmente, con eso, la gestión que se haga o que se tenga que hacer en inclusión no pase por la voluntad de alguien o por el buen criterio de alguien, sino que de alguna manera responda a los pilares y a la estructura organizacional de una determinada institución. Y la número tres es que cada empresa o cada institución que está afecta a la ley debe hoy día contar con un experto en inclusión. Ese experto en inclusión se le llama gestor de inclusión. Y este es un perfil profesional instalado por Chile Valora en una constante intención de mejorar nuestros protocolos relacionados al cumplimiento de la ley en una mesa tripartita de trabajo, donde todos participaron, comunidad, expertos, empresas privadas, empresas estatales. Y el gestor lo que busca es finalmente que alguien pueda tomar la gestión de la inclusión y liderarla. ¿Sí? Entonces, hoy día lo que vamos a ver es cómo llego a certificarme, los pasos que tengo que hacer y cómo debería abordar. Entonces, ¿qué es lo que hace un gestor en inclusión? Un gestor en inclusión tiene que resolver todos los ítems que se asocian a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Ahora, así parte, ¿sí? Idealmente, este gestor en algún momento probablemente se va a hacer cargo de todos los grupos en situación de vulnerabilidad que responden a la diversidad, género, sexualidad, migrantes, etc. Pero hoy día la ley nos exige que gestione la inclusión de personas con discapacidad. Para eso, ¿qué tiene que hacer el gestor? Tiene que planificar, tiene que coordinar y articular equipos, ¿sí? Y acciones, tiene que intencionar e involucrar a las diferentes áreas corporativas de una determinada empresa. E incluso también coordinar también proveedores, coordinar diferentes equipos para que su gestión se traduzca finalmente en una experiencia exitosa de inclusión, tanto para el empleador como para la persona que está siendo incluida. Tiene que definir estrategias, por supuesto, estrategias que no solamente terminan siendo eficientes para la inclusión de una persona con discapacidad, sino que también para el negocio de la empresa. Por lo tanto, tiene que pensar muy estratégicamente. Debe proponer, debe resolver absolutamente, porque en la medida que uno empieza a avanzar con la gestión de la inclusión, empiezan a aparecer dificultades como en cualquier proceso. Y para eso es muy importante estar preparado y sobre todo informado. Por lo tanto, este gestor debe estar constantemente aprendiendo, constantemente practicando y constantemente gestionando. Y debe generar las contrataciones necesarias también.
Y cuando hablo de contrataciones, no hablo solamente de la contratación de personas con discapacidad, sino que la contratación o el involucramiento de los actores que le van a permitir a él o a ella avanzar en su gestión. Hablo de la contratación de un tercero, por ejemplo, de un proveedor que sea experto en inclusión, como inclusión activa, o cualquier otro que le permita avanzar en cualquiera de las directrices que está avanzando. O involucrar y motivar a las diferentes áreas, no sea al departamento de comunicaciones, al departamento de contratos, al departamento de recursos humanos, al departamento de gestión en general, de desarrollo organizacional. ¿Sí? Entonces, finalmente lo que tiene que hacer es liderar. Y para que el gestor pueda liderar, necesita concentrarse en objetivos sumamente claros. ¿Sí? Y se desprenden esto y después se generan otros subobjetivos, objetivos un poco más específicos, que después se operacionalizan, perdón, y después se miden para efectos de poder entregar buenos resultados a la compañía, a la institución que está avanzando en temas de inclusión. Y entre esos objetivos yo podría mencionar que son como tres, creo yo, y de cómo inclusión activa lo vemos. Uno es cultura inclusiva. Ese es el objetivo, yo creo que principal para la gestión para el rol del gestor o gestora de inclusión. La cultura inclusiva finalmente es un proyecto a largo plazo. Es una meta de 3, 5 o más años para lograr que una organización sea inclusiva. Ahora, para lograr ese objetivo en particular, tengo que desarrollar diferentes acciones. Tengo que capacitar, tengo que generar nuevos contratos, tengo que generar nuevas alianzas, tengo que mejorar la infraestructura, tengo que mejorar las comunicaciones, tengo que mejorar la prevención del riesgo, tengo que mejorar los diferentes equipos y las diferentes acciones que cada uno de esos equipos realiza con las personas que hoy son parte de una organización. Otro punto importante es que debe dar cumplimiento legal a la normativa. ¿Sí? Claro, porque finalmente hoy día hay una exigencia que es fiscalizable por la Dirección del Trabajo, y hoy día la organización que avanza en inclusión no solamente lo hace por la voluntad y por el compromiso que tiene por la inclusión, sino que además porque existe una normativa. Y como tal, la compañía debe responder a esa normativa. Entonces, un ítem muy importante para el gestor es siempre estar muy actualizado y ver las maneras más estratégicas y también eficientes de dar cumplimiento a esa ley. Y el tercer punto diría que es la mejora continua, un poco lo que hablábamos antes, de estar siempre eh, al pie del cañón respecto a la nueva normativa, a las nuevas exigencias, a los nuevos dictámenes que van saliendo respecto a la ley de inclusión laboral o cualquier otro reglamento. Y también no solamente de mantenerse él o ella actualizado, sino que mantener a la comunidad de trabajadores y trabajadoras actualizados. De manera que ese trabajo vaya terminando, vaya encauzando la meta mayor, que es la cultura inclusiva y el cumplimiento normativo. Entonces, finalmente hoy día la labor de este líder o de esta líder tiene que ver con conocer también el proceso de cómo me convierto en un experto en inclusión. La gran mayoría de las personas que hoy día trabajamos en la gestión de la inclusión, llevamos mucho tiempo trabajando en la inclusión de personas con discapacidad. Y hoy, gracias a la ley, ha permitido operacionalizarla y ha permitido diversificarlo y ha permitido ir complementando también con otras buenas prácticas y otras experiencias el trabajo que finalmente uno desarrolla en cualquier organización. Pero para poder certificarme como gestor, que es la exigencia legal hoy día, debo entender cómo funciona el proceso. Entonces, hoy día lo podríamos dividir en tres grandes etapas. Una, y la primera, es la formación. Si yo no tengo experiencia con la discapacidad, no tengo experiencia gestionando la inclusión, debo formarme. ¿Sí? Y debo formarme no solamente porque me va a permitir ser más asertivo en mi evaluación para la certificación, sino que también porque estoy hoy día asumiendo un rol sumamente importante dentro de una organización. El liderar un programa, que puede ser en una organización de 10.000 trabajadores como de 100 trabajadores, pero donde van a haber acciones que voy a implementar y que van a repercutir en la gestión que pueda hacer una jefatura, en las responsabilidades que tenga tal o cual persona, en
en el disminuir o eliminar barreras y sesgos, es un trabajo complejo. Por lo tanto, la formación siempre va a ser importante. Y además, hoy día, para el proceso de elegibilidad de la certificación, o para entrar al proceso de certificación y acreditar mi certificación, ya lo vamos a ver en algunos de los ítems, nos piden validar mis competencias. Y esas competencias, una manera de validarlas es a través de el certificado que me va a entregar la institución formadora una vez terminado ese curso, ¿sí? Y por supuesto haberlo aprobado. La segunda patita del proceso de certificación tiene que ver con la evaluación para la certificación. Evaluación que lo hacen diferentes instituciones certificadoras que han sido validadas por Chile Valora para cumplir con ese rol, ¿sí? Y, y que tienen un protocolo estándar, ¿sí? Porque está definido por Chile Valora de esa manera, y que el producto de ese estándar y de diferentes etapas dentro de ese estándar, hoy día te certifican como gestor o como gestora. Y esa información se la mandan a Chile Valora. Y Chile Valora dice, ok, sí, en realidad tú estás certificado. Evalúan el procedimiento que realizó la entidad certificadora y luego certifican a esa persona como gestora o gestor de inclusión y queda validado a través de un registro nacional de las personas que hoy día cuentan con esas competencias. Eso es, a grueso modo, cómo funciona desde lo macro a lo micro el proceso de certificación del gestor o gestora en inclusión. Ahora, si me detengo en el detalle, ¿qué es importante comprender? Respecto al proceso de formación, en este debe existir la actualización de conceptos y procesos respecto a la gestión que se hace en ese ámbito. Sumamente importante. De entender cómo planifico, entender cómo coordino, entender qué es lo que debo exigir, entender qué resultados debo esperar, entender cómo los mido y entender cómo aplico. ¿Sí? Otra cosa muy importante dentro del proceso es que finalmente la óptima gestión de la inclusión tiene que ver mucho con la experiencia de haberla gestionado. Por lo tanto, si yo no tengo tantas experiencias con la gestión de la inclusión, ¿qué puede pasar dentro del proceso de certificación? Que mi empresa confíe en mí para que yo me certifique como gestor, pero en realidad yo no tengo tanta experiencia con la discapacidad, pero sí tengo ganas y soy una persona que de alguna manera es afín al tema, ¿sí? Y tengo las competencias administrativas necesarias para poder liderar un programa dentro de una compañía o dentro de una institución pública. Entonces, esas experiencias también son muy valiosas porque de alguna manera nos preparan para una posible dificultad o también para lograr el objetivo de manera más eficiente. Otro punto muy importante que tiene que ver con la formación es la eliminación de barreras y sesgos. Dentro de cualquier proceso de inclusión, independiente del grupo en situación de vulnerabilidad del que estemos hablando, los sesgos siempre están presentes. Por lo tanto, la capacitación y la información se hacen vital para ir derribando esas barreras que vamos encontrando mientras intentamos gestionar cualquiera de los cambios o mejoras que vamos a hacer en el transcurso de nuestros roles como líderes dentro de esta organización. Y por supuesto que hay que tener una mirada activísima de cada una de nuestras acciones. Y eso conlleva tener una mirada activa de la discapacidad y la inclusión de personas con discapacidad. Y eso es un poco también lo que abordamos nosotros en nuestro curso de gestor de inclusión. Entonces, por lo tanto, y sobre todo, pensando en que las unidades de contenido o las unidades de competencias laborales que el perfil exige a este gestor en demostrar para poder certificarse como gestor o gestora, tiene que ver con tres unidades de competencias sumamente definidas y que hoy son de público acceso, ¿sí? Una es la primera unidad de competencia es que el gestor o gestora debe saber coordinar diagnósticos de inclusión laboral de personas con discapacidad en una organización. Y esto tiene que hacerlo con el enfoque de derecho y, por supuesto, de acuerdo a la normativa vigente. Por lo tanto, tiene que comprender cómo administrativamente hacer ese levantamiento de información, gestionar ese procedimiento y cómo
acotarlo a la temática de la que estamos hablando, que es gestión de la inclusión. O sea, tengo que saber cómo levantar información sobre discapacidad, tengo que saber levantar información respecto a cómo se incluye, a qué percepción existe respecto a la inclusión, elaborar un diagnóstico organizacional, implementarlo. La segunda unidad de competencia, que es absolutamente necesario validar para poder certificarte, es que la gestora o gestor debe saber gestionar la implementación de un plan de inclusión laboral de personas con discapacidad. También según el enfoque de derechos y la normativa vigente. Por lo tanto, debe tener altas competencias para poder programar, articular, lo que ya habíamos conversado. Y la tercera unidad de competencia laboral es que este gestor o gestora debe saber coordinar acciones de capacitación sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización, de acuerdo con los procedimientos de trabajo que tenga la institución y la normativa vigente. ¿Sí? Estas son las tres unidades de competencia que se detallan con mayor especificidad en el perfil al cual uno puede acceder en la página de Chile Valora, o que nosotros les podemos entregar si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, eh, y se los podemos explicar más en detalle, pero esta es la base para poder certificarse. Y esto es lo que yo debo mostrar en el examen. Ahora, ¿cómo funciona el proceso de evaluación para la certificación? Estas son las etapas. Este es el proceso estándar de evaluación para la certificación que las entidades certificadoras realizan. Existen algunas variantes respecto al cómo proceder con el proceso de certificación o de evaluación para la certificación, que va a depender principalmente si es que la evaluadora o el evaluador los recibe a ustedes dentro de sus dependencias o el evaluador va a sus dependencias a evaluar a los candidatos a ser el gestor o gestora. Y de ahí depende como la metodología que se va a implementar. Sin embargo, hoy día la mayoría de las instituciones certificadoras están aplicando este modelo, que tiene 4 etapas. 1 es la simulación, 2 es una prueba escrita, 3 es el estudio de casos y la 4 es la evidencia histórica. ¿Sí? La simulación corresponde al 60% de la nota total y esto se aprueba con un 75%. Y es un video, te van a presentar un caso a través del video. ¿Sí? Y lo que te van a pedir es que implementes tú las soluciones necesarias para que en ese caso que te presentan, tú puedas desarrollar un programa de inclusión que permita lograr ciertos objetivos y ciertas metas. Entonces, por ejemplo, te pueden decir, no sé, hay una empresa de 500 trabajadores que no ha podido implementar nada respecto a la gestión de la inclusión de personas con discapacidad. ¿Usted qué haría? Y ahí tú tienes que desarrollar la idea, ¿sí? En función de las competencias, eh, de las unidades de competencias laborales descritas anteriormente y que deben estar en tu curso de formación, ¿sí? Segunda etapa, la prueba escrita. Es una prueba que representa el 20% de la nota y es de selección múltiple. Finalmente, donde lo importante es la comprensión lectora y poder identificar cuáles son finalmente las respuestas más completas. ¿Sí? La tercera etapa de este proceso de evaluación para la certificación es el estudio de caso. El estudio de casos es finalmente resolución de problemas. Se traduce en que a ti te presentan una situación, una dificultad, un problema dentro de la gestión que tú como gestor o gestora estás haciendo en tu organización, ya sea que dependa de ti o no ese problema, te lo presentan y tú como líder, como gestor o gestora, tienes que resolverlo. ¿Qué harías en tal situación? Se ocurre esto. Se ocurre eh, alguna dificultad en el proceso de reclutamiento y selección de una persona con discapacidad, se ocurre alguna dificultad respecto al proceso de capacitación en la organización, se ocurre alguna dificultad respecto, por ejemplo, a alguna emergencia, se ocurre alguna dificultad en cualquier ámbito de la gestión que va a tener este líder. Y la evidencia histórica, que es la cuarta etapa de este proceso, responde y que representa el 10% de la nota, responde al respaldo documental que yo puedo mostrar de la gestión que digo saber hacer o que hago, o que podría hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, algo
Algo que complementa esta evidencia histórica es, por ejemplo, haber cursado un proceso de formación en esta temática, porque ahí finalmente tú das cuenta a través del certificado que nos entregue la entidad formadora, que tú abordaste en una determinada cantidad de horas un determinado contenido. Y eso ya da fe de que tú has avanzado en tus competencias para poder resolver estas situaciones, poder abordarlas de manera directa o indirecta. Eh, pero también el ideal es que cada una de las personas que postula al cargo de gestor o al nombramiento del gestor o gestora, es que ojalá pudieran tener también documentación que dé fe de lo que ustedes ya han hecho, de lo que les gustaría hacer, en la planificación de algún programa de capacitación, cómo realizarían un levantamiento de información, el tener alguna política o procedimiento ya documentado como inclusivo, o el haber hecho algún proceso de reclutamiento y selección de alguna persona con discapacidad, o incluso de acreditación de alguna persona con discapacidad, o de un trabajador o trabajadora que ya sea parte de la organización. Porque finalmente eso da cuenta también de la experiencia que cada uno de ustedes va a tener gestionando, o que ya tiene gestionando la inclusión. Y lo importante de eso es también dar cuenta de aquello en la entrevista que tengan con el evaluador y la evaluadora, porque finalmente ustedes van a estar hablando con un experto en inclusión. Y el defender esas ideas a través de las buenas y malas experiencias que hayan podido resultar de la gestión de esos procesos, si es que los tienen, siempre va a ser positivo. Porque finalmente, independiente si es bueno o malo, porque finalmente da cuenta de su experiencia con la discapacidad y con la gestión de la inclusión de personas con discapacidad, donde siempre hay aspectos positivos y también, como en cualquier proceso, hay dificultades. Entonces, esas dificultades también dan cuenta de la experiencia que ustedes pueden tener. Ahora, esa es, de alguna manera, lo que va a ocurrir en el proceso de evaluación para la certificación. Y luego todo esto, la entidad certificadora, que podría ser Buró Veritas o cualquier otra, eh, lo, se lo pasa a Chile Valora, y Chile Valora define. ¿Ok? Usted está registrado hoy como gestor o gestora de inclusión y ya aparece en la lista del Registro Nacional de Gestores, de los cuales yo ya soy parte, y muchos otros más. O sea, y ahora, algo importante de esto es que en términos como de plazos o estratégicos para tomar definiciones o algún tipo de curso o proceso de certificación, es que la normativa está hecha para que sea aplicable desde noviembre. Por lo tanto, hay que pensar que mientras más nos acerquemos a noviembre y a las fechas de aplicabilidad de la ley, eh, más demanda va a haber por la certificación. Por lo tanto, mientras antes lo pueda hacer, mucho mejor para ustedes, de manera que puedan ajustar sus tiempos a los procesos o a la demanda que exista de la certificación para este gestor. Entonces, finalmente, hoy día cuando hablamos de la gestión de la inclusión y de lo que debe hacer un gestor eh, o gestora, hablamos de alguien que debe estar muy preparado o preparada y, y que debe saber gestionar mucho. Por lo tanto, el ideal de esta postulación o de este examen de cualquier candidato o candidata al cargo de gestor de inclusión tiene que ser idealmente alguien que tenga experiencia organizacional gestionando diferentes acciones. Y que las competencias respecto a la discapacidad y a la inclusión de personas con discapacidad, idealmente tenga alguna experiencia y si no, que la vaya adquiriendo de manera cada vez más rigurosa y cada vez más profunda. Entonces, cuando vemos, perdón, el rol que debe cumplir esta persona, tenemos que pensar que finalmente es un coordinador, es una persona que gestiona. ¿Esto qué significa? Que el gestor o gestora no es que tenga que hacer todo esto, no es que tenga él que implementar o ejecutar las capacitaciones respecto a la temática discapacidad e inclusión. No es él o ella la que tenga que necesariamente hacer el diagnóstico, hacer el análisis y presentar el informe final a la gerencia o a quien corresponda. Eh, no es él o ella la que tenga que
realizar el análisis de puesto de trabajo, por ejemplo, de un determinado puesto, o realizar la evaluación funcional de un candidato con discapacidad a un determinado puesto. No es él o ella el que tenga que hacer la mejora del plan de emergencia. No es él o ella la que tenga que necesariamente eh, o obligatoriamente eh, avanzar en cualquier documentación necesaria. Sí tiene que saber qué hacer, sí tiene que saber cómo se hace y cuál es el resultado que tiene que obtener de aquello. Porque podría perfectamente tercerizarlo. O podría perfectamente pedirle al área, por ejemplo, de capacitaciones de la organización que haga el levantamiento de necesidades y que organice esto porque define finalmente cuál es el propósito, cuál es mi meta anual hoy día respecto al programa de inclusión 2023. Ok, este es. Para eso necesito articularme con el equipo capacitaciones, con el equipo comunicaciones y con cualquier otro proveedor que me pueda apoyar en esta parte del plan o en todo el plan, pero tiene que saber cómo se hace para poder finalmente también solicitar de manera concreta y clara lo que debe realizarse para este plan de gestión en inclusión dentro de la organización. Entonces, finalmente, tenemos un desafío súper grande para quienes buscan certificarse. Y está muy bueno que también puedan identificar la especificidad que tiene el proceso para poder ver dónde estoy más débil, dónde estoy más fuerte y qué es lo que tengo que hacer para poder certificarme y apoyar a la organización a avanzar hacia una cultura más inclusiva. De eso se trata. Y que de esa manera la cuota del 1% sea una consecuencia de la buena gestión más que el mero objetivo, como hablábamos al inicio de la charla. Entonces, nada más que los quiero invitar a que si tienen cualquier duda, que nos la planteen directamente. Si se han dado cuenta, en cualquiera de las presentaciones de las slides están nuestros datos de contacto. Eh, Nosotros vamos a comenzar con un nuevo ciclo del curso ahora en noviembre para quienes no lo han tomado todavía y, y queremos que en realidad la persona que se haga cargo de esta gestión en cualquier empresa lo haga de de la mejor manera posible y con el mayor compromiso posible también. Y para eso nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo. Entonces, yo solamente les quiero dejar el desafío abierto, que lo tomen con la mayor responsabilidad posible y que ante cualquier duda se pueden contactar con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales, correo de contacto o bien a través de nuestra página web www.inclusionactiva.cl. Así que, sin más, los dejo. Espero que muy motivados y motivadas y con esta responsabilidad importante ahí entre las manos o entre los dedos para poder gestionarla durante el 2023 hacia adelante. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a Expo Inclusión también por permitir esta charla y, y a todo el equipo que tienen detrás también que hace posible finalmente que esto se pueda desarrollar. Así que desde Inclusión Activa me despido y que tengan una muy buena tarde. Chao.